5, versículo 37. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 37 al 43, vamos a leer en esta mañana. El mensaje del día de hoy es la importancia de estudiar la Escritura, de estudiar la palabra de Dios. Juan 5, 37. Por medio de la Escritura vamos a ver cuán importante es estudiar la palabra del Señor, es conocerla, no solamente leerla, porque a veces creemos nosotros que basta solamente con leerla. Y Jesucristo dice en el texto que vamos a leer que los fariseos, los judíos de ese tiempo estudiaban la Escritura buscando en ella vida eterna, y verdaderamente hay vida eterna en su palabra, pero en la palabra, en la Biblia, en la Escritura vamos a encontrarnos con toda la Escritura de Génesis a Apocalipsis, y vamos a encontrarnos con Jesucristo. Vamos a leer del versículo 37 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído de su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. 37, voy a leer nuevamente, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El versículo 38 dice de la siguiente manera: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. El 39 dice de la siguiente forma: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El versículo 40 vamos a leer también: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto pasa actualmente. El versículo 43 pasa actualmente. Hay muchas personas, muchos los que dicen ser cristianos, que no escudriñan las Escrituras, que no estudian las Escrituras, que no investigan en las Escrituras y no conocen de Jesucristo. Dice que la palabra, entonces Jesucristo decía en el versículo 38, y la palabra no mora en ellos. En el versículo 38, no tienen la palabra morando en su corazón. Cuando en el original se escribe la palabra, se usa la palabra logos. La palabra es el mismo Jesucristo. Dice en Juan 1 que la palabra se hizo carne, el logos se hizo carne. Jesucristo está diciendo: aquel que no escudriña la palabra, aquel que no retiene la palabra, aquel que no cree la palabra de Dios, no tiene la palabra morando en su corazón. Si no tiene la palabra de Dios morando en su corazón, entonces no lo tiene a Cristo morando en su corazón. Cristo no está en el corazón de aquel que no conoce de la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra hecha carne. Dice Jesucristo: ustedes dicen que estudian las Escrituras, investigan las Escrituras porque creen que en ellas hay vida eterna. Y verdaderamente vida eterna. Pero esa vida eterna se hace realidad cuando la palabra es bien entendida y la palabra es aceptada y la palabra es obedecida, porque Jesucristo es el Señor y Jesucristo es el que mora en el corazón del creyente. Entonces Jesucristo le decía en el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio, hablan de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Fíjense en qué contradicción cayeron ellos, los judíos de ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo. Ellos buscaban vida eterna, pero la vida estaba frente de ellos, pero ellos no la vieron, no la conocieron, no la reconocieron. Ellos buscaban vida eterna, buscaban y se decían que eran estudiosos de la palabra de Dios hasta ese entonces, todo lo que era el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas. Ellos estudiaban y los fariseos eran estudiosos y seguramente conocían lo que hoy nosotros conocemos como capítulos de memoria, se las conocían. Y no solamente la leían ni la memorizaban, sino la estudiaban, la investigaban, porque escudriñar significa eso, buscar, inquirir, investigar, esforzarse en conocer más. Pero ellos no tuvieron la revelación de quién era Jesús, el Hijo de Dios. Ellos no tuvieron la revelación de que Jesucristo era el Mesías de quien hablaba a partir de Génesis 3, cuando pecó el primer hombre y Dios le dijo a la serpiente que iba a nacer un varón de la simiente de una mujer, y iba a pisarle la cabeza a la serpiente, y la serpiente le iba a herir en el calcañar, pero este hijo de la mujer lo iba a pisar la cabeza, lo iba a vencer para siempre. Desde Génesis y Apocalipsis habla de Jesucristo. Si nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, ¿para cuándo Jesucristo es el Señor? Para mí Jesucristo es el Señor. Todo Señor tiene autoridad. Todo Señor tiene autoridad y también tiene leyes. Y su ley está en su palabra. Y sus leyes son para ser obedecidas. Sus leyes son para ser obedecidas. Obedecemos la palabra de Dios, pero ¿cómo vamos a obedecer si no conocemos la palabra de Dios? Hay personas que hace poquito que recién conocen al Señor. Dios no le va a pedir que conozca la Escritura, pero hay hermanos que ya están hace años en el Evangelio y todavía no conocen la palabra de Dios. No estudian lo que es la palabra de Dios. Nosotros el día miércoles estamos estudiando doctrina, estamos estudiando lo que es la venida del Señor, estamos estudiando cómo va a ser la resurrección de los muertos, estamos estudiando en qué cuerpo vamos a ser glorificados y cuál va a ser el destino de aquel que no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, y cuál es el destino de aquel que recibió a Jesucristo y su Señor. Sea doctrina, enseñanza bíblica que nos instruye a conocer más de Dios. Jesucristo decía, las Escrituras hablan de mí, pero ustedes no me conocen y su palabra no está morando en su corazón. Le pido a Dios que eso no ocurra dentro de la iglesia. La palabra de Dios tiene que morar en nuestro corazón, en nuestra mente. Siempre tiene que estar presente en cada accionar nuestro. En cada palabra que vamos a hablar tiene que estar la verdad de la palabra de Dios para ser comparada. Si lo que yo estoy hablando o lo que yo estoy haciendo está de acuerdo conforme a la palabra de Dios. De esa manera entonces voy a poder vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora permítame, hermano y hermana, que le haga una siguiente pregunta. Usted recién confesó con su boca que Jesucristo es su Señor. El Señor tiene autoridad. El Señor tiene leyes. ¿Qué devocional tiene con el Señor? ¿Sabe qué es el devocional? El devocional es cuando uno se levanta en la mañana y lee la Escritura y medita en su palabra. ¿Qué devocional tiene? ¿Qué tiempo le dedica al estudio de la palabra? ¿Qué tiempo le dedica de su vida a la lectura de la palabra? Ya sé que me puede decir, no, yo estoy muy ocupado, yo no me voy a meter en la vida personal de nadie. Pero Jesucristo dijo que su palabra habla de, esta Escritura, la Biblia habla de Él. Y que la palabra de Dios tiene que estar morando en nosotros. Y fíjense, los judíos, por no tener la palabra morando en su corazón, ellos recibían a aquellos que no predicaban la palabra o la doctrina que venía del Padre. Recibían a falsos predicadores. Por no tener la verdad en su corazón, Dios los entregó un espíritu de engaño, como dice la palabra de Dios también. Como ocurrió con el rey Acab de Israel, cuando 400 profetas le profetizaron mentiras, porque Dios permitió que le profetizaran mentiras. Cuando nosotros no amamos la verdad ni retenemos la verdad, entonces somos tierra fértil para que en nosotros se siembre la semilla de mentiras, de engaño. Y a nadie, ningún ser humano en este mundo le gusta ser engañado, ni que le mientan. Menos a los que son hijos de la verdad, menos a los hijos de Dios. Pero Dios es el que permite que el engaño llegue a nuestras vidas.
Dios es soberano y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad, también dice en Romanos 1, 19 en adelante. Por cuanto no amaron la verdad y amaron la mentira, Dios le entregó una mente reprobada. Por cuanto no adoraron al Creador, adoraron a la criatura, Dios los entregó una mente reprobada. Sigo preguntándole, ¿qué versículo está memorizando? ¿Cuántos minutos les dedica a la lectura de la palabra? Y no le estoy preguntando cuántos minutos les dedica de su día al estudio de la palabra, a investigar. La palabra de Dios está morando en su corazón, Jesucristo es su Señor. Son preguntas que nos incomodan, son preguntas que nos hace ver nuestra necesidad de conocer y estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a hacer crecer. La palabra de Dios es la que nos va a edificar en el conocimiento de Dios. Por medio de la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios vamos a crecer en nuestra fe. Vamos a crecer en nuestra santidad. Por medio de la palabra de Dios vamos a crecer en nuestro carácter. Nuestro carácter se va a parecer más al de Jesucristo. Por medio de la palabra de Dios usted va a encontrar paz en su corazón. Saben que yo cuando estuve en Ledesma con los muchachos allí detenidos, los muchachos eran muchachos de 20 años, 23 años, que habían cometido un delito, por eso estaba en ese lugar. Y nunca fueron a una iglesia, nunca escucharon de Dios, eran adoradores a ídolos, hacían lo malo, se drogaban. Eran las personas que uno puede mirar y a veces despreciar, y no está bien hacerlo, por supuesto, pero a veces nuestra actitud de creernos mejores despreciamos a los demás. Pero estos dos muchachos, estos dos hermanos, entendieron, al estar encerrados y sin paz en su corazón, que solamente tenían paz en su corazón cuando ellos leían la Biblia. Y muchas palabras no la entendían. Palabras que para nosotros son conocidas, ellos no las sabían, pero solamente leer la Biblia, ellos sentían paz en su corazón. Ellos me decían, ayer no leí la Biblia, hoy me siento intranquilo. Lee la Biblia. Entonces ellos iban a la Biblia con una necesidad, hasta podría decir egoísta, de sentir paz en su corazón. Y fíjese la eficacia de la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo, mi palabra, dijo en Juan 6:63, mis palabras son vida y son espíritu. La palabra de Dios es vida y es espíritu. La palabra de Dios es vida de Dios y es el espíritu de Dios en nosotros. No es lo mismo que la palabra del hombre. Puede venir alguien a dar una disertación y si no es palabra de Dios, usted se va a emocionar, va a decir qué lindo, pero eso no lo va a cambiar su vida. Eso no va a transformar su carácter, eso no va a producir paz en su corazón, eso no le va a producir a usted fe en Dios. Qué importante es conocer la palabra de Dios, qué importante es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos en nosotros la palabra de Dios? Comenzamos a poner nuestra fe en nuestros propios argumentos, en nuestras propias ideas. ¿Usted en qué? Si yo le pregunto a usted, ¿fe en qué tiene? Y usted va a decir en Dios. Y es muy amplia la respuesta, tener fe en Dios. Dios es tan grande que tener fe en Dios es muy amplio, pero si yo le pido más precisión, ¿usted fe en qué tiene? Porque hoy muchos cristianos dicen, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe. Hoy en esta semana hablé con alguien, con un pastor que no está en la doctrina correcta. Yo tengo fe que Dios puede hacer milagros, me decía. Yo le escuchaba, hay muchas cosas que yo quería decirle, pero yo prefería escuchar. Yo tengo fe que Dios puede hacer milagros. ¿Usted cree que Dios puede hacer milagros? Sí, me puede decir usted. Yo le digo, amén, yo también creo que Dios puede hacer muchos milagros. Pero muy amplio eso. Porque Jesucristo dio testimonio y nos enseñó a ser más preciso. Por ejemplo, en Mateo, no lo busquen en su Biblia, Mateo 7, 21 en adelante, después del Sermón del Monte, Jesucristo dijo, no solamente basta con oír la palabra, sino hay que retenerla y ponerla por obra. Porque muchos somos oidores, pero no damos los pasos siguientes, a retener la palabra y después a ponerla en práctica, a vivir de acuerdo o conforme a la palabra. Bueno, me decía este predicador, yo creo que Dios puede hacer milagros. Yo también. Pero
lo decía en Mateo 7, 21 en adelante, dijo Jesús, en el Sermón del Monte, dijo que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice muchos milagros, sané muchos enfermos, profeticé, resucité muertos. Pero Jesús le dijo, yo le voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco porque ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre. Hacedores de maldad es hacedores de iniquidad. Iniquidad es aquel que vive en una anomalía, que no se rige por una ley, vive de acuerdo a su propio parecer, de acuerdo a su propia opinión. Yo hago esto, yo creo que esto está bien. A mí me parece que esto está bien. Yo creo que esto es correcto. Esta es tu propia opinión. Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice este libro que usted tiene en sus manos? Porque de acuerdo a este libro, a esta Biblia, a esta palabra de Dios, vamos a ser juzgados, no de acuerdo a nuestro propio parecer. Por eso Jesús le dijo, fíjense, hacedores de maldad. Aquellos que según nuestra vista, según nuestro parámetro, según nuestra opinión, ellos hicieron muchos bienes. Alguien que resucita muerto hizo un bien. Resucitó a un ser querido, a ese familiar que se le murió, su ser querido. Echó fuera demonios, liberó a las personas endemoniadas. Hizo milagros, sanidades quizás. Eso ocurrió, no es una fantasía de Jesucristo que se le ocurrió decir. Yo lo voy a decir, como es el Señor del tiempo, el de la eternidad, Jesucristo, como Dios. Él le dijo, yo le voy a contar lo que va a pasar cuando yo venga en el juicio, en aquel juicio. Cuando muchos le digan, Señor, Señor, no te conozco, lo va a decir Jesucristo. No sé quién sos. Sos un hacedor de maldad, y quizás alguien que esté ahí siendo testigo presencial va a decir, Señor, pero Él sanó a muchos enfermos, Él predicó tu palabra. Yo veía que Él tenía una congregación grande, Él hacía milagros, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, los endemoniados eran liberados. Pero Jesucristo le dijo, yo no te conozco porque no hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Está acá en la palabra de Dios, revelada. Hacedor de iniquidad, has vivido por tu propia ley, no de acuerdo a la ley de Dios. Fíjese, esto es digno de temer. ¿Y cómo nosotros podemos evitar ese momento, esa situación y no ser aquellos que seamos desconocidos para el Señor? ¿Cómo podemos evitar caer en ese error de querer hacer muchas cosas y decir, yo lo estoy haciendo para el Señor, estamos haciendo todo fuera de la voluntad de Dios? Porque la Escritura nos enseña. Porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios va a morar va a vivir, va a habitar en nuestros corazones. Entonces vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo le hablé hace un tiempo atrás la importancia de la oración. Estuve casi más de un mes enseñando lo que es la oración de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y la importancia de orarle a Dios. Ahora le quiero hablar la importancia de estudiar la palabra de Dios. De ser un estudioso, un conocedor de la Escritura. Porque si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, tenemos que amar la Escritura, tenemos que amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Usted lee la palabra de Dios no para buscar la bendición, la promesa de bendición. No, el predicador no tiene que leer la palabra de Dios para buscar un mensaje, una predicación. Todos tenemos que leer, estudiar la palabra de Dios para encontrar a Jesucristo en ella. Para amarlo cada día más al Señor. Ay, no sé, yo no lo amo al Señor, me siento frío, me siento mal, me siento sin fe, me siento desganado. ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra de Dios? Así como cuando alguien va al médico, el médico le pregunta, tengo un dolor acá, ¿qué estás comiendo? ¿Qué cosas haces en el día? Contame tu día. Yo cuando fui a un médico, a un nutricionista me preguntó que le cuente de qué hago hasta la mañana hasta la noche. Mis actividades, qué es lo que como. Yo digo, qué buen método, ¿no? Cuando se acerca un hermano y tengo que hablar y preguntarle, ¿cuál es tu día? ¿Qué haces cuando te levantás? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Cuando agarras tu celular, buscas en la palabra de Dios la aplicación Biblia o ves Facebook, ves otras cosas. El tiempo de descanso, ¿qué haces? No, pero ese tiempo es mío. Bueno, pero ¿qué haces? Uno en el tiempo de descanso hace uno lo que a uno le gusta. Bueno, es el momento de leer la Biblia porque nosotros, Jesucristo es más que nuestro gusto, es nuestra vida.
¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra? ¿Tenés un cuaderno con tus anotaciones, lo que vas leyendo, tus devocionales? Esa pregunta tenemos que hacernos, hermanos, porque si no vamos a vivir de acuerdo a nuestro propio decreto y no de acuerdo a los decretos de Dios, de acuerdo a nuestra propia opinión y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo dijo en Juan 15, no lo busque, en Juan 15:4 yo le voy a decir, usted conoce el versículo, apartado de mí nada pueden hacer ustedes. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, los racimos de uva. Si el racimo de uva se quiebra y sale de la vid, al poco tiempo se va a secar y se va a morir. Apartado de mí nada pueden hacer, dijo Jesús, ¿es verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta allí, verdad? Y yo, cuando hablaba este predicador con el que hablé, yo pensaba, es verdad, pueden hacer muchas cosas apartado de Cristo. Hay personas que no están en Cristo y hacen muchas cosas. Hay muchas iglesias que no están doctrinalmente en lo correcto, predican no la Biblia, predican su propio parecer y hacen muchas cosas. Quizás hacen templos grandes, lujosos, muchas actividades dentro de la iglesia. Y ahora fuera de la iglesia hay personas que nunca fueron a la iglesia, pero están lejos de Cristo y hacen muchas cosas. Pero Jesús es verdad y la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es inequívoca y es verdadera. Y dice, si la palabra de Dios, Jesucristo dijo, apartado de mí ustedes nada pueden hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente haga muchas cosas apartado de Cristo? Pero todas esas cosas, según lo que dice Mateo 7, para el Señor no son absolutamente nada. Esas obras son obras muertas, porque están y fueron hechas fuera de la voluntad de Dios. Como el apóstol Pablo decía en Corintios, que todas nuestras obras van a ser probadas por fuego y van a quedar las obras verdaderas. Y todas aquellas buenas obras que podamos hacer nosotros, según nuestra propia opinión, fuera de la voluntad de Dios, son obras muertas. Son obras de iniquidad, obras de maldad, hacedores de maldad. Entonces un predicador, un pastor puede tener una iglesia llena, como está la pared de sufrir, por ejemplo, y puede decir, pase que está enfermo y ora y hace unas cuantas cosas y esa persona se sana. Y alguien que no tenga conocimiento de la Biblia, por eso hay muchos cristianos que andan detrás de falsos predicadores, diga, Dios está con él, lo voy a seguir, él va a ser mi pastor. Va a alguna iglesia y el profeta dice, así dice el Señor, y te cuenta la vida. Y la gente que no tiene conocimiento en la palabra de Dios dice, esa persona habla en nombre de Dios, lo voy a seguir a él. Y está siguiendo a un falso predicador, a un hacedor de maldad, a un hacedor de iniquidad. Jesucristo dijo, en los últimos tiempos van a haber muchos milagros y prodigios, pero no le crean porque son falsos. ¿Cuántas veces se escuchó que yo les predique eso? Y la pregunta es, ¿cómo, Señor, puedo hacer para saber si son falsos? Conociendo la palabra de Dios. Y el discernimiento no solamente tiene que ser una sensación en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el discernimiento tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Es palabra de Dios lo que estoy escuchando o no es palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios? Entonces, ¿cómo, hermano amado, vamos a poder saber? Vamos a poder discernir lo verdadero de lo falso. O como dijo Spurgeon, dice, el discernimiento es para conocer lo bueno de lo casi bueno. ¿Cómo vamos a saber cuál es casi bueno? Porque la mentira que usa el diablo es verdad mezclada con una dosis de mentira y es suficiente como para envenenar el espíritu y el alma del oyente. ¿Cuál es la verdad absoluta? Es la palabra de Dios, no hay otra verdad. La palabra de Dios. No vamos a crecer espiritualmente escuchando predicaciones solamente. A veces tenemos la costumbre y la facilidad de escuchar predicaciones. Yo le dije a alguien una vez, es como comprar comida hecha y nunca cocinar, nunca aprender a cocinar. Tenemos que aprender a cocinar nosotros, tenemos que aprender a estudiar la Biblia, a investigar lo que dice la palabra de Dios. Claro, es más fácil escuchar, ponerse en un auricular y escuchar. No está mal escuchar.
No está mal escuchar. Pero Jesucristo nos mandó, y dijo que en la Escritura vamos a encontrarlo a Él. Y yo quiero encontrarlo a Él todos los días. Yo quiero aprender a amar la palabra de Dios. Yo quiero que la palabra de Dios more en mi corazón, aún más. Que en cada conversación esté presente la palabra de Dios. Pero esto lo digo de corazón y Dios es testigo, que en cada una de nuestras conversaciones esté presente la palabra de Dios. Que el motivo de nuestra conversación sea la palabra de Dios. Cuando conversamos con algunos hermanos, el motivo de nuestra conversación es todo el momento la palabra de Dios. Yo puedo estar todo el día, no estoy hablando bien de mí, eso tiene que pasar con todo, hablar de la palabra de Dios. No nos tenemos que aburrir de la palabra de Dios. Para que el momento que alguien nos pregunte, ¿vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. A ver, háblame de tu Cristo. ¿Qué abunda en tu corazón? Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Qué abunda en tu corazón? Hermano y hermana, ¿qué abunda en tu corazón? ¿La palabra que recibimos del mundo o la palabra de Dios? ¿Qué abunda en nuestros corazones? ¿Nuestro propio argumento o la palabra de Dios? Porque a veces decimos, no, yo pienso esto. Yo creo que esto es blanco y es totalmente negro, pero no, yo creo que es blanco. Yo creo que este atril es blanco, y para mí es blanco, no me importa lo que diga el demás, es blanco y es blanco. Pero la palabra de Dios dice es negro. Y yo por años dije y hablé y creí que era de tal color. Y la palabra de Dios cuando llega a nosotros nos confronta con la verdad y la verdad absoluta siempre vence a nuestras medias verdades o a nuestras interpretaciones de la verdad. La palabra de Dios es la única verdad. Y tenemos que conocerla. Yo quiero que hoy salga usted de este lugar convencido de que tiene que estudiar la Escritura. Escudriñar significa esforzarse, investigar, inquirir. Usted se tiene que preguntar ahora allí donde está sentado, estuve haciendo eso como cristiano, buscando la palabra de Dios, estudiando la Escritura. ¿Cuánto sé de la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que estoy en el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo que estoy yendo a una iglesia? ¿Hace cuánto tiempo que Jesucristo llegó a mi corazón y me perdonó mis pecados? ¿Cuánto conozco de mi Señor? ¿Cómo se siente espiritualmente? Frío, desganado, con muchas ganas, entusiasmado, en el primer amor. ¿Cómo se siente espiritualmente? ¿Le cuesta ser cristiano o ama esta vida cristiana? Ama vivir con Dios. Yo creo que todo cristiano ama vivir con Dios, lógicamente. Pero usted vive como dice la Escritura que Moisés se mantenía firme, animado, como viendo al invisible. Usted vive su vida como si estuviera verdaderamente, físicamente el Señor a su lado. Está presente el Señor siempre en cada momento de su vida. Si no ocurre eso es porque hay poca palabra de Dios en su corazón. La Biblia decía el apóstol Pablo que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Antes de embriagarnos con vino, ser llenos del Espíritu Santo. Gobernados por el Espíritu Santo. Pero ser lleno del Espíritu Santo no solamente es la emoción pentecostal. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Es que el Señor tome el control de nuestra mente, de nuestros corazones. O si no va a pasar como ocurrió con aquellos que escuchaban a Jesús y ellos decían, nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos el Torá, estudiamos los Salmos, estudiamos los profetas, decían los judíos. Y Jesucristo le dijo, ¿ustedes creen que en ella van a encontrar vida eterna? Sí, decían ellos, nosotros creemos que hay vida eterna, pero ellos hablan de mí. Y Jesucristo estaba diciéndole, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Entonces el que quiere vida eterna tiene que conocer de Cristo y tiene que tener a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Pero eso se hace real, se hace visible cuando la palabra de Dios mora en su corazón. Usted escuche, póngase a conversar con un hermano, pero no con la intención de juzgarlo, con la intención de encontrarle el error. Pero usted conversó con su hermano muchas veces, con su hermano que está al lado, con su hermano de esta congregación, otros hermanos, y se va a dar cuenta cuántas palabras de Dios sale de su boca. Es porque hay mucha Biblia en su corazón.
Y si no sale palabra de Dios de su boca, porque cero Biblia en su corazón. ¿Cuánta palabra de Dios sale de la boca del Hijo de Dios? ¿O escasea la palabra de Dios en la boca de los hijos de Dios? Entonces, ¿cómo vamos a impactar el mundo con la palabra de Dios si la palabra de Dios no impactó en nosotros primero? ¿Cómo hacemos frente a nuestras tentaciones si no tenemos palabra de Dios? ¿Cómo hacemos frente a los ataques del diablo si no tenemos palabra de Dios? Vaya, abre su Biblia en Efesios, busquen su Biblia Efesios. Efesios capítulo 6. Versículo 10 en adelante, 6, 10 en adelante vamos a leer. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así, la armadura de Dios, tiene un título en mi Biblia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está diciendo que el que tiene fuerza es el Señor. Yo no tengo fuerza, tengo que acercarme a Dios para recibir esa fortaleza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11 en adelante voy a leer. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Son las tentaciones, todos los ataques del diablo y del mundo. Cuando el diablo es solamente el demonio que se te va a aparecer. No está hablando de eso. El mundo, no olvidemos que el diablo habló por medio del apóstol Pedro. O sea, Pedro estaba hablando algo que estaba de acuerdo con Satanás cuando le dijo a Jesús, no vayas a la cruz, no mueras. Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, no era que Pedro era el diablo, sino Pedro hablaba por inspiración de la carne del diablo. O sea, el mismo diablo estaba induciendo a hablarle a Pedro eso. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, quiere decir, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. O sea, hay días malos que tenemos que resistirlo. ¿Y cómo estamos armados nosotros como cristianos? ¿O usted es un cristiano que dice que confunde la fe con optimismo? No, a mí no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Eso no es fe, es optimismo. Fe es, nuestra fe, ¿dónde está fundamentada? Y eso lo dije al comienzo. En la palabra de Dios. No en los milagros. No es que Dios puede hacer caer maná del cielo. No es que Dios puede resucitar a un muerto. Está bien, todo eso lo puede hacer Dios. Pero la fe del Hijo de Dios, ¿dónde tiene que estar fundamentada? ¿Dónde tiene que descansar nuestra fe? En la palabra de Dios. Porque si nuestra fe está puesta que un muerto va a resucitar y si el muerto no resucita, o si nuestra fe está puesta que el enfermo se va a sanar y el enfermo no se sana, entonces nuestra fe es débil y nuestra fe se va a caer porque está puesta sobre el milagro que no ocurrió. Pero si nuestra fe está puesta en la palabra de Dios, Jesús dijo, cielo y tierra van a pasar, pero mi palabra jamás va a pasar. Nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios, o si no va a pasar lo mismo con el predicador que estaba hablando yo. Me decía, no, yo los milagros, que esto, que lo otro, y la palabra, ¿dónde está la palabra? No, es más importante son los milagros, más importante es la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el mayor milagro? El mayor milagro es que Dios ha transformado a un pecador en un siervo de Dios. El mayor milagro es que Dios haya hecho un enemigo suyo, un muerto espiritual, y hoy tenés vida, hoy usted tiene vida y vida eterna. Ese es el mayor milagro. Continuamos leyendo. 14. 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia
y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando por los demás hermanos. El 17 quiero tomar, el yelmo de la salvación, el casco. Pablo usa de forma metafórica la armadura de los guerreros de ese tiempo, el yelmo, el casco de la salvación. En mi mente tengo que estar presente siempre que yo soy un hijo de Dios, que fui salvado por el Señor. Pero también, no quiero explicar todo lo que la armadura de Dios, pero quiero el versículo 17 solamente. Para resistir el día malo yo tengo que tener en mi mano el escudo, en una mano el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, siempre van a venir palabras que van a querer robar tu fe. Cuando queramos nosotros tengamos la actitud de comprometernos con el Señor o vivir de acuerdo a la Escritura, siempre el diablo va a usar palabras, son los dardos de fuego que van a querer debilitarnos. Pero la fe va a apagar todas esas palabras negativas. Pero en mi otra mano tengo que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos dicen que el conocer mucho la palabra, la letra mata, dice eso, decía eso, algo mal entendido, pésimamente entendido. Cuando dice Pablo la letra mata, quiere decir que la ley fue para nuestra condenación porque nadie pudo obedecer la ley de Dios. Pero el Espíritu vivifica. El conocer la palabra de Dios, Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y vida. Pero yo tengo que defenderme. ¿Cómo se va a defender el Hijo de Dios si no tiene espada en su mano? ¿Con qué va a defender? ¿Cómo se defendió Jesús en el desierto con las tentaciones de Satanás? Con la palabra de Dios, escrito está. Satanás lo quiso tentar, pero la Biblia dice esto, y Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios no vas a tentarlo, a Él vas a adorarle y vas a servirle. ¿Cómo vamos a vencer cuando venga un pensamiento a nuestra mente, cuando nosotros entendamos, cuando no entendamos algo, cuando nos sentamos solos y usted puede estar seguramente en un momento difícil económicamente? ¿Cómo voy a destruir ese pensamiento que quiere invadir mi mente, mi corazón para robar esa fe y ese gozo y esa paz que Dios ha puesto en mi vida? ¿Cómo vamos a soportar la tentación cuando estemos debilitados nosotros y venga un pensamiento de ese dardo de fuego del maligno y te diga, pero vos sos hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, mira, hoy no tenés plata, no puedes pagar tus cuentas? La Escritura que dice, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tomo la espada del Espíritu y le doy un golpe certero, le doy a ese enemigo ese pensamiento que quiso invadir mi corazón. Ese pensamiento queda absolutamente destruido con la misma palabra de Dios. Es como un guerrero que tiene una espada en su mano y viene el enemigo y ¿qué hace el guerrero? Se defiende con la espada, mata a ese enemigo. Bueno, dice Pablo en Efesios que nuestro enemigo no son carne y sangre, no son personas, sino son pensamientos, son espíritus que quieren llegar a nuestra mente. Cuando tenemos temores, cuando tenemos inseguridades, el Señor es mi roca y mi fortaleza. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios para poder defendernos. David, ¿cómo hacía frente cuando quería entrar en depresión? Señor, apresúrate a socorrerme, dice algunos salmos. Pero después viene el Espíritu y le pone palabra en su mente, en su corazón, y esa palabra se levanta en el corazón de David y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. El Señor es mi escudo y mi salvación, Él es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Con la palabra de Dios batallaba en la mente y en su corazón David o Pablo y todos los siervos de Dios, porque tenían conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo mismo nos dio, por eso está en la Escritura,
ese testimonio cuando fue tentado en el desierto y Satanás con la misma palabra, sabiendo que Jesús conocía la palabra de Dios, quiso tentarlo, quiso hacerlo dudar, hacerle dudar quién era él. ¿Y Jesús cómo lo venció? No lo venció con la palabra de decir, te reprendo, Satanás, fuera de mi vida. Satanás no tiene temor a eso. Eso no es, esa es tu palabra. La espada que va a destruir a todo demonio, a toda maldad, a todo pensamiento del infierno, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y hoy en día la palabra de Dios en este tiempo está siendo muy atacada, está siendo muy devaluada, muy desprestigiada por los mismos predicadores. Ponen en primer lugar las experiencias antes que las palabras de Dios, antes que la palabra de Dios. Ponen primero sus argumentos antes que la palabra de Dios. No dice, pero ¿cuántos muertos resucitaste? Te van a decir. A ver, ¿vos en qué iglesia vas? Voy a la iglesia cristiana reformada de Salta. ¿Y cuántos milagros has visto ahí? ¿Y cuántos muertos resucitaron? Tienen como un control de los milagros. Si es por milagros, entonces vayamos al pare de sufrir. Dicen que todos los días pasan a contar testimonios. No sé si son reales o verdaderos, no sé. Y no me importa, lo que sí importa es que ellos, saber que ellos no predican la sana doctrina. Por decirle un ejemplo, ¿no? Sin entrar en más detalles con otras congregaciones. Entonces, pero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que tomar la palabra de Dios como esa espada del Espíritu. Usted tiene espada en su mano, tiene el escudo de la fe en su otra mano, usted se viste con la armadura de Dios para resistir en el día malo o es una presa fácil de vencer porque no está preparado, no se puso la armadura de Dios. Es por eso que tantos cristianos tan inconstantes en sus caminos, porque viven dos pensamientos, como dice la Escritura. ¿Por qué viven dos pensamientos? Porque están un momentito con Dios, pero le hacen más caso a veces a los pensamientos y a los mandatos del mundo. Son inconstantes. Y hermano, ¿cómo está ahí? Aquí ando. Y aquí la lucha. Y debilitado. Hay sillas vacías, no sé, yo no digo por qué si son debilitados hermanos, pero que no sabemos qué es lo que le pasó. Pero hay sillas vacías de hermanos que no han venido. ¿Por qué no invitamos a alguien que venga a la congregación? ¿Por qué no le hablamos? ¿Por qué cuando hablamos con alguien, qué palabra sale de nuestra boca hacia el oyente que está con nosotros, que está interactuando con nosotros? ¿Qué hablamos? ¿Le hablamos de Dios o hablamos igual que ellos? Déjame que le ponga nuevamente de ejemplo a los chicos. Los chicos, ¿hace cuánto tiempo comenzaron? ¿2 meses? Bueno, ya les dije siempre, y lo voy a decir hasta que se ponga usted incómodo, usted mayor. Ellos están invitando a los demás jóvenes. Ellos conocen mucho menos Biblia que usted, les aseguro. Quizás algunos no tienen ni Biblia siquiera. Pero les está hablando lo que han escuchado. Y están viniendo, chicos. ¿Cuántos años de creyente tienen ustedes? No quiero incomodarlo, no quiero mentir. ¿A cuántas personas nuevas trajo a la congregación? Si usted cree que esta congregación usted está porque Dios lo puso en este lugar y yo soy su pastor y esta es su congregación, esta es su casa, entonces invítelo a su casa, que escuche la palabra de Dios. Ve la silla vacía, a mí no me duele en el ego, sino me duele porque muchos que no están viniendo a escuchar la palabra de Dios. Los miércoles cuando doy la enseñanza, hay enseñanza que son tesoros, no están siendo apreciados. No me duele por mí, sino por ustedes, porque yo ya Dios me dio ese conocimiento, pero yo tengo que dárselo, pero es como preparar mucha comida y vengan pocos invitados y queda toda la comida ahí guardada en el freezer. Pero hay muchas personas que tienen tanta hambre que necesitan comer de la palabra de Dios, pero no están viniendo porque no saben. Como decía en Romanos 10 Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Si la fe viene por el oír, ¿y cómo van a oír si nadie les va a predicar de Cristo? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a venir a los pies de Cristo si nadie les va a decir, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que te saca de la esclavitud del pecado, del dolor, del sufrimiento? Pero ¿dónde comienza? ¿Dónde está el punto inicial? Cuando
el hermano, la hermanita que se congrega los domingos, que dice ser cristiano, porque usted levanta la mano diciendo que es cristiano, al estar frente a otra persona que no es cristiana, que no conoce a Dios, ¿qué escucha de la voz de ese cristiano, de esa cristiana? ¿Le habla de Cristo? ¿Cuántos problemas se escuchó en esta semana que le contaron? ¿Oró por esos problemas? Usted le dijo, ¿puedo orar por vos? ¿O le da vergüenza orar? ¿O nos da vergüenza hablar? ¿O hay poca palabra? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ay, no sé qué le digo. ¿Qué le puedo decir? Cuando esta Biblia tiene que estar así, clavada en nuestro corazón, en nuestra mente. El Espíritu Santo lo va a hacer recordar todas las cosas, la promesa de Jesús, todas las cosas que yo le he hablado, dice, el Espíritu Santo de Dios es el que nos recuerda en el momento exacto, con la sabiduría de Dios, qué palabra va a sacar del cofre ese donde está el tesoro y lo va a dar a aquel que necesita. Pero ¿qué hay en ese cofre de tu corazón? ¿Cuánta palabra de Dios? ¿Cuánto conocimiento de Dios tenemos? Si usted le habla con un especialista en algo, en un médico especialista en algo, usted le pregunta, la persona se lo va a poder hablar un largo tiempo. Si usted habla con alguien que sabe cocinar y le pide una receta, lo va a dar, indicaciones, secretos y tips y todas esas cosas, porque tiene conocimiento. Si yo le pregunto a usted de Dios, ¿qué me puede hablar de Dios? No digo que usted no sabe, pero hay suficiente palabra como para que esa palabra gobierne nuestra vida y vivamos por ella. O tenemos información solamente. Es diferente tener información y tener la palabra en primer lugar y vivir de acuerdo y conforme a esa palabra. Yo le animo, hermano y hermana, que únicamente la bendición de Dios, la paz de Dios, la fe que Dios quiere que tengamos, el carácter de Cristo que Dios quiere que tengamos, va a llegar a nuestra vida cuando esta palabra se interne en nuestra mente, en nuestros corazones. Y veamos de acuerdo a ella. Cuando más conocimiento de la palabra usted tenga, cuando más ame a la palabra de Dios, más se va a manifestar esa bendición tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. O sea, yo no lo voy a mentir como quizás otro pastor, usted pase hermano, ore, yo lo voy a orar y usted ya se va súper bendecido y súper, no. Dios es un Dios de proceso. Dios hizo el mundo en 6 días, pudiendo haberlo hecho en una milésima de segundo, porque es todopoderoso. Es proceso. Usted llegó a Cristo, Dios lo salvó, le hizo nueva criatura, le dio el espíritu de su Hijo para que sea hijo suyo. Y ahora viene el tiempo de crecimiento. Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en crecimiento y tiene que llegar a ser plena como la luz del mediodía. Usted va en crecimiento, pero tiene que crecer en conocimiento, en fe, en carácter, en amor, en dominio propio. Tiene que crecer en bondad, en generosidad, en todas esas cosas que Dios nos demanda crecer. Pero ¿cómo va a crecer? Otra vez le estoy repitiendo, estudiando la Escritura, conociendo de Dios, conociendo de su Señor. Yo sé que usted quiere ser mejor cristiano de lo que es ahora. Yo quiero ser mejor de lo que soy ahora. Yo no estoy conforme como soy ahora. Yo sé que usted tampoco. Pero ¿cómo vamos a crecer? Estudiando la palabra y amándola. Amándola. Hay un predicador que escuché, dice que él ama tanto la palabra que cuando termina de leer la Biblia le da ganas de besarlo la Biblia. Porque lo ve a Cristo cuando lee la Biblia. ¿Sabe cuál es la costumbre de a veces de algunos cristianos, por supuesto no de esta congregación, ¿no? Es buscar en la Biblia ¿qué me dice Dios? ¿Qué promesa me dice? Y esta promesa, y tomo la promesa y chao, no te quiero más Dios. Es para mí. Es como si usted le dijera a alguien, ay, me gustan tus ojos nada más. Tu ojo nada más, no me gusta tu nariz, tu boca, no me gusta tu cuerpo, me gustan tus ojitos nada más. Y desecho todo lo demás. Y así a veces somos con el Señor. No, Señor, te amo todo, Señor, toda tu palabra es más dulce que la miel, decía el profeta. Pedro decía, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Yo no busco panes ni peces, busco tu palabra, porque tu palabra tiene vida, Señor. Yo amo tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Dios con su palabra creó el mundo. Todo lo que no existe fue hecho por medio de la palabra de Dios. Fíjese qué poder tiene la palabra de Dios. Poder creativo, poder transformador.
Yo comprobé cuando, hablando de esos, de mis dos amigos que están allá en Ledesma, les hablaba todo el día, le hablaba todo el día, le hablaba todo el día de Dios, todo el día. Había tiempo para leer la Biblia, leemos capítulos, por día leemos un libro completo de la Biblia. Capítulos, y le hablaba, le explicaba, le hablaba todo el día. Y veía cómo iban siendo transformados cuando le hablaba la palabra de Dios. Transformado en su carácter, transformado en su fe, transformado en su forma de hablar. La palabra de Dios es poderosa, póngale a prueba la palabra de Dios. Usted diga, propóngase en esta semana, voy a leer la Biblia, voy a hablar de la palabra de Dios y voy a vivir de acuerdo a ella. Va a haber la transformación en su vida, la transformación en su familia, lo va a ver a Dios, realmente Dios va a ser real en su vida, no va a ser solamente conceptual. Sí, yo soy cristiano y creo en Dios y hasta ahí llegaba. No, pero cuando amamos la palabra de Dios se manifiesta el poder de Dios. Usted va a poder hablar a los demás. Usted cuando venga alguien con un problema, usted va a pensar, yo tengo la solución, yo lo tengo a Dios en mi corazón, yo te voy a hablar de Dios. Y va a hablarle de Dios y va a ver, hermanos, yo lo desafío a que haga eso. Y va a ver cómo esa vida delante de sus propios ojos, esa persona cómo va cambiando su semblante cuando escucha la palabra de vida, que no es su palabra, es la palabra de Dios. Yo lo he visto con personas que odiaban a los demás, que querían matar a los demás, cómo las personas cambiaron en su corazón. Decía, yo cuando salga de acá voy a comprar una pistola para matar a todos mis enemigos. Después terminó diciendo, yo cuando salga de acá voy a comprarme una Biblia para ir a la iglesia. Y eso lo hizo la palabra de Dios. Porque yo creo en la palabra de Dios. Usted tiene que creer y no moverse de esa fe, creer en la palabra de Dios. Como decía Lutero, no importa si llueve oro del cielo, pero si eso no está de acuerdo a la palabra de Dios, yo no acepto ese milagro. Yo acepto todo lo que está de acuerdo a la Escritura, porque la única verdad y mi fe y su fe, hermano, tiene que estar basada, fundamentada en la palabra de Dios. Su fe tiene que descansar en la palabra de Dios, no en las experiencias. No, sí, yo creo en Dios porque Dios a mí me sanó del dolor de cabeza. No, eso no. Tu fe tiene que estar basada en la Escritura, que Dios dice que Dios me ama y su amor es eterno y Él me ama para siempre. Él dijo que iba a estar toda la vida, todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Yo creo en esa palabra, aunque hoy estoy solo, todos se han ido, pero el Señor está conmigo. Entonces tu fe, entonces Dios se agrada de eso. Entonces quiere decir que el logo, la palabra, Cristo, está en tu corazón. Todo lo demás son emociones, como espuma que se desvanece. Si ves, crees. Cuando no ves, no crees. Eso no es fe, eso es optimismo, eso es presunción. Muchos cristianos confunden fe con optimismo o presunción. La fe es otra cosa. La fe es creer en aquello que no vemos, en aquello, estar convencidos de la promesa de la Escritura y no en la experiencia. Prepárense hermanos, porque vamos a ser probados por la palabra. Vamos a ser probados, así que tenés poder, saname, te van a decir. Si Dios es voluntad de Dios, vas a ser sano. Si no es voluntad de Dios, no te vas a sanar. Porque Dios es soberano, así dice la palabra de Dios. Como le dijo Jesús a Satanás, tírate del pináculo del templo, si dice el Salmo 91, no dijo así Satanás, pero en el Salmo 91, que los ángeles te van a sostener la mano para que tus pies no tropiecen. Jesús le dijo, pero también dice la palabra de Dios, al Señor tu Dios no vas a tentarlo. Porque hoy Satanás también sigue predicando de esa forma. Sos hijo de Dios, ¿por qué entonces estás tan necesitado? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué tu familia es así? ¿O por qué estás viviendo esta situación? Satanás va a hablar. Tenemos que sacar la espada y darle una estocada certera a ese enemigo cuando venga con esa palabra. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, contra pensamientos, contra argumentos de Satanás. El Señor está conmigo. Si vivo es para el Señor, si muero es para el Señor, dice el apóstol Pablo. El vivir es Cristo, si el morir es ganancia, pero para que el morir sea ganancia, nuestro vivir tiene que ser Cristo. O si no, nuestro morir no va a ser ganancia, va a ser pérdida. Nuestro vivir tiene que ser Cristo. Oramos al Señor, le agradecemos por su palabra. Padre,